Vamos a continuar con el estudio en esta oportunidad referente a sanidad divina, nuestra herencia, parte 2. Y en esta oportunidad, mis hermanos, quiero, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el primer estudio de la semana pasada, he estado construyendo, poniendo tal vez el fundamento, podríamos decir, acerca de esta área en nuestra vida, el cual es sanidad, nuestra sanidad como herencia nuestra. Y yo sé de que este tema ya es conocido por muchos de nosotros, los que me están escuchando, nuestros hermanos allá al otro lado del mundo. Los amamos en el Señor y todos conocemos mucho de este tema. Y hay algunas áreas pues en las cuales es muy posible de que necesitamos más revelación. Pero ya lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido estableciéndolo ya es conocido por la mayoría de ustedes. Pero espero dentro de todo esto pues hay lugar para algo nuevo, para poder crecer y nuestra fe pueda ser manifestada en su plenitud, porque tenemos la fe, toda la fe que el Señor nos ha dado en su obra redentora para poder manifestar en lo que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. Entonces lo que estaba diciendo es de que en otras oportunidades yo he hablado acerca de la voluntad de Dios referente a esta área de la sanidad. Pues sabemos claramente que la voluntad de Dios es de que ninguno de sus hijos padezca por enfermedades. ¿Por qué lo digo? Hay dos razones bien fundamentales. La primera es de que siempre lo hemos establecido, lo hemos dicho en el estudio que hemos traído, es de que el Señor por esta razón fue a la cruz, por esta razón padeció, por esta razón fue azotado y por sus llagas, escuchen, hemos sido sanados. O sea, nosotros hemos sido sanados desde hace 2000 años atrás. No vamos a ser, ya somos. O sea que esa es nuestra herencia. Y ese es uno de los versículos fundamentales que hemos aprendido y que hemos visto en la palabra de Dios, refiriéndose pues a la voluntad perfecta de Dios para sus hijos en relación a nuestra salud, en relación a nuestra sanidad, de que podamos recibir por gracia lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero no es la única escritura, no es el único pasaje que sabemos acerca de la voluntad, de la voluntad perfecta de Dios referente a nuestra sanidad. Y esto, meditando en la palabra de Dios, dije, bueno, esta es Isaías 61, Isaías 53. Pensaba de que era la única escritura en el Antiguo Testamento profetizado en la cual nos podríamos fundamentar referente a nuestra sanidad. Pero en realidad no es la única. Ya lo tenemos en sombra y en tipo en el Antiguo Testamento y en una realidad en el Nuevo Testamento. Y si se van a dar cuenta, la semana pasada empecé con esta posición acerca de quiénes somos nosotros ahora en Cristo, y de la cual quiero enfatizar esto al final de este estudio. Pero antes de entrar en esa posición de lo que estoy hablando acerca de que ya el Señor nos habla en su palabra acerca, no necesariamente con Isaías 53,
pero hay otras porciones bíblicas en las cuales lo vamos a ver, y esto lo vamos a ver al final. Pero antes de eso, quisiera de que vayamos al Antiguo Testamento y veamos cómo el pueblo de Israel trataba esta situación en sus vidas. Cómo era la vida del pueblo de Israel referente a la sanidad. Referente no solamente a la sanidad, sino a todas las áreas de su vida. Y quiero decir esto, de que lo que vamos a leer en este momento es algo que pertenecía al pueblo de Israel exclusivamente. De que no es para el resto del mundo en aquel tiempo. 1400 años antes de Cristo, cuando se estableció la ley en el monte Sinaí, esta ley fue establecida entre Dios y el pueblo de Israel. No fue este pacto con el resto del mundo, solamente con ellos. Entonces, lo que vamos a leer es la ley y cómo vivía el pueblo de Israel y las consecuencias que había en sus vidas, no solamente en su salud, pero en todas las áreas de su vida. Y lo que quiero decir es esto: ¿por qué vamos a ver esto? Es que cuando leamos esto, nos vamos a dar cuenta. Yo creo que todos los que están en la nueva vida en Cristo ya conocemos esto, pero es muy posible de que algunos no. Es de que la mayoría, no solamente de nueva vida en Cristo, pero no en la nueva vida en Cristo, pero en otras congregaciones, es que la mayoría de los cristianos tienden a vivir basado en estos principios o en esta ley del Antiguo Testamento. Entonces, ellos, al ver estas evidencias en la Biblia, entonces tratan de vivir de acuerdo a esa ley. Y cuando hablamos de sanidad, esperan de que la sanidad también sea parte de esa vida ligada al obedecer la ley. ¿Ok? Porque si fuera por ley, entonces sería por obras. Pero nosotros no estamos hablando de obras, estamos hablando de gracia, estamos hablando de nuestra herencia, el cual es diferente. Así que vayamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28. Este pasaje es conocido como la maldición y la bendición de la ley. Esto ya lo hemos hablado, ¿ok? Pero quiero leer unas buenas porciones de estas dos partes para que ustedes se den cuenta y simplemente como conocimiento y que tengan presente lo que acabo de decir, de que esta porción, la ley, es entre el pueblo de Israel y Dios. No es para el resto del mundo y no es aplicable para el cristiano. Ténganlo presente, eso no es aplicable para el cristiano porque este es el antiguo pacto. Nosotros no vivimos de acuerdo al antiguo pacto. Primero, por dos razones. Primeramente, porque el antiguo pacto fue entre Dios e Israel. Y segunda razón es que el antiguo pacto ha terminado ya en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén y todo el sistema religioso del pueblo judío. Esa ley ya no existe ahora, bíblicamente. ¿Okay? El problema es de que muchas personas todavía aplican y viven de acuerdo a esa ley y tratan de obtener, escuchen, su salud de acuerdo a la ley, en vez de reconocer que nosotros ya nunca hemos estado y no estamos más bajo eso, pero nuestra salud depende de nuestra herencia, quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Entonces, mire, esto es cómo vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo.
capítulo 28 de Deuteronomios, empezando el versículo, no vamos a leer todo, pero gran parte, 28, versículo 1. Acontecerá, dice el Señor, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esto es si es que el pueblo de Israel obedecía la ley de Dios. Acordémonos de que el antiguo pacto fue un pacto condicional. Todas estas cosas te vendrían si obedecías la ley. Nos vamos a saltar al versículo 13 porque podemos seguir leyendo porque habla bastante de eso. En el versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Este pasaje dice donde te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Esta es una oración de que, no sé si ustedes han escuchado la oración que oran muchos cristianos en este tiempo. Yo lo he escuchado. Y dice el Señor, te doy gracias porque tú nos has hecho la cabeza y no la cola. Entonces, ¿cómo se llama? Se declara y se confiesa pues lo que está ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una bendición de Dios de que tú serás la cabeza y no la cola, porque a nadie le gusta ser la cola. Pero cuando llegas en el Antiguo Testamento, lo que estábamos estudiando anteriormente referente al reino de Dios, cuando el Señor dice de que si tú quieres ser uno de los primeros, serás los últimos. Hay gran diferencia. Cuando leemos esto y que, Señor, que tú nos tienes por cabeza y no por cola, vivimos bajo ese principio. Pero ¿qué hay acerca de aquel último? ¿Quién se compadece y quién cuida de aquel último? Siempre estamos buscando ser los primeros y no los últimos, porque los últimos son los que realmente necesitan ayuda, ¿no? Entonces, cuando inintencionalmente y cuando vamos a buscar parqueo, Señor, oramos, Señor, dame un parqueo que esté libre justo a la entrada de la puerta, Señor. Cuando debería ser lo opuesto, Señor, dame uno que esté al último para que el que esté al frente, Señor, pueda... ¿Qué acerca de aquí? Por eso que los parqueos de los disabled, de los incapacitados, está al frente porque tienen que darle lugar que puedan. ¿Y qué acerca? ¿Me entienden? O sea, siempre estamos pensando en eso, pero en el reino de Dios no es de esa forma. Dice de que si quieres ser el más grande, serás el último. ¿Entiendes? Si quieres ser el mayor, serás el último. O sea, servir, porque para esto vino nuestro Señor Jesús, no para ser servido, sino para servir. O sea que yo personalmente, desde que leí esto y me di cuenta de lo que decía nuestro Señor Jesucristo referente a esto, entonces yo no oro esto. Porque, y eso no quiere decir que tengo que irme al último. No necesariamente, no oro al Señor, dame uno que esté cerquita a la entrada de los shopping. Sino simplemente voy y me parqueo donde hay un lugar dispuesto. Ok, solamente es para ilustrar. Ok, se dan cuenta las bendiciones que hay al pueblo de Israel en aquel tiempo. Es condicional, si es que obedecían
la ley y los mandamientos de nuestro Señor. Ahora, existe lo opuesto. ¿Qué es lo que pasa si no obedecen? Entonces, en el versículo 15 de este mismo capítulo empiezan las consecuencias de la desobediencia. Está bien caliente, no sé si la apagaste. Okay. El versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. No sé qué es eso. Y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fieras de la tierra y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación, espíritu, y palparás y mediodía como palpa el cielo en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. O sea, que podemos seguir leyendo, okay. Este cuadro, este capítulo no es buena noticia. No es buena noticia. Entonces, en el versículo 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Podríamos decir que es el centro de la ley mosaica y bajo el cual el pueblo de Israel andaba. Entonces vemos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto la condición que vivía el pueblo. Entonces estaba sujeto a la obediencia de la ley. Era una ley condicional. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, sin darnos cuenta, tendemos a vivir de esta forma. Tendemos a vivir complaciéndolo y obedeciendo a Dios los mandamientos. Ahora, la pregunta es, entonces ¿no tenemos que obedecer los mandamientos?
Porque la ley no es mala, eso es lo que Pablo dice. Pero el no obedecer la ley trae sus consecuencias, y el obedecer la ley trae sus consecuencias. Pero eso no es bajo la ley que nosotros vivimos. Pero el objetivo de traer la ley es de encaminar a su pueblo a poder vivir en santidad. Porque ese fue el propósito de la ley. Y de mantenerlos, como dice Pablo, y mantenerlos hasta que venga el tiempo de la gracia, hasta que venga Cristo. Era como un tutor, dice Pablo. Pero el propósito de la ley era de mantenerlos y que caminen en santidad. Pero la ley era un código de reglas, de mandamientos que tenían que obedecer basados en su propio esfuerzo. O sea que obedecer la ley es bueno. No digo que no, pero eso es como el pueblo de Israel vivía. Nosotros no estamos bajo esa ley y esa ley ha terminado. Nosotros vivimos bajo una nueva ley, la ley del amor, la ley de Cristo. Y el mandamiento que tenemos es el que nos ha dejado el Señor: y amarás a tu prójimo así como Cristo nos ha amado. Y en eso se cumple todo lo que Dios quiere de su pueblo. Pero ahora, el obedecer la ley, el obedecer a Dios, es importante. En este tiempo, el pueblo de Israel gozaba de una sanidad, hablando de la sanidad, de salud, estaba sujeta. La salud de ellos estaba sujeto a su obediencia. Si ellos obedecían, Dios les daba salud, les daba prosperidad. Eso es lo que hemos leído. Ahora, en nosotros, la salud la tenemos no por obediencia, sino por herencia. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir desobedientes a Él. Ahora, la forma como Dios opera en el Nuevo Testamento es diferente. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una tabla que estaba puesta enfrente de ellos, y esto es lo que ustedes tienen que hacer. En el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto en el cual nosotros vivimos ahora, todo lo que Dios ahora está escrito en nuestros corazones. No con tinta en tablas de piedra, sino con el Espíritu Santo. El Señor ya nos ha santificado por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, cuando nosotros llegamos al entendimiento de esta revelación de la palabra y quiénes somos, le voy a decir, no necesitamos mandamiento, el mismo, porque ahora es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Nos lleva a esa posición de comunión con Dios. Y por medio de esta comunión se cumple lo que Dios trató de hacer con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Por eso es que Dios dice a su pueblo en aquel tiempo: vendrán postreros días en la cual yo haré un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. Es por eso de que este pacto en el cual nosotros estamos viviendo es un pacto de gracia, es un pacto de perdón, es un pacto de una nueva creación, en la cual, a través de la obra de nuestro Señor Jesús, a través de lo que el Señor nos ha dado como herencia por ser hijos de Dios, por tener una nueva naturaleza, tener la imagen de Dios, por tener el amor de Dios dentro de nosotros y por nuestra posición en Cristo. Ahora vivimos en esa comunión y en esa intimidad con Dios. Y nosotros ya no nos vamos en pos de otros dioses. ¿Por qué? Porque
la palabra del Señor, ya no está la maldición, ya no estamos tratando, escuchen, ya no estamos tratando de orar 5 horas al día. Ya, porque eso es lo que tendemos a hacer, tendemos de que, como dije, sin darnos cuenta, uno está viviendo de acuerdo con el antiguo pacto. Entonces dice, bueno, entonces voy a orar más, entonces voy a leer más. Entonces voy a ir a todos los estudios bíblicos, voy a ir a todos los servicios, voy a estar conectado todo el tiempo por Zoom. O sea, se dan cuenta, sin darnos cuenta, estamos entrando en las obras. Y pensamos de que cuanto más frecuentamos en todo eso, entonces vamos a obtener la gracia de Dios, entonces nos va a ir bien. Ahora, todo eso no es malo. Todo eso no es malo, de ir y tener comunión con el Señor, porque el Señor nos habla de congregarnos. De estar en los estudios bíblicos no es malo, porque también nos habla de estar congregándonos y crecemos en la palabra. De estar conectados en el Zoom no es malo, porque estamos recibiendo palabra de Dios, estamos congregándonos en esta forma ahora a nivel internacional, donde no hay paredes, no hay límite. No es malo. Pero si nuestro motivo es de que lo estoy haciendo yo, todo esto para ganarme el favor del Señor y yo mantenerme en buena salud, está malo el motivo. Todo hacemos esto porque tenemos este amor dentro de nosotros, tenemos esta relación dentro de nosotros y queremos estar en unión no me refiero en unión como congregación, como un cuerpo, exhortándolos los unos a los otros, escuchando la palabra, estando en comunión. O sea, mi motivación en este momento no es de obedecer para que no me vengan calamidades y no me vengan enfermedades. No, simplemente mi motivación es de tener comunión con Él y tener comunión entre su pueblo, el cual me lleva a gozar de esta comunión y de esta intimidad que puedo tener con Dios. Y por medio de esta relación, escuchen, estar en buena salud. Porque esto es como Dios opera. Dios es un Dios sobrenatural. Sin adelantarme lo que quería decir, miren, el rey David fue un hombre que vivió adelantado a su tiempo. Él vivió en el antiguo pacto, pero él conoció del nuevo pacto sin darse cuenta, o de repente sabía, porque conocía la gracia de Dios. Pero ya en el Antiguo Testamento vemos ya que Dios empieza a hablar acerca de esta relación que tenemos ahora sin la ley. Entonces, cuando en los salmos hay salmos mesiánicos. Mesiánico significa, son salmos de David que él ha escrito, pero mirando en el tiempo de la gracia, en este tiempo, después de Cristo. Mire, en el Salmo 103, vamos al Salmo 103. El Salmo 103 es un salmo del rey David. Y nosotros sabemos, pues, todo lo que cometió el rey David, todos los pecados, la desobediencia. Pero fue un hombre que vivió conociendo la gracia de Dios y se arrepentía de corazón de lo que había hecho. Y el Señor lo perdonaba y lo restauraba. Pero él se daba cuenta del corazón de Dios, porque se dice de que David vivía conforme al corazón de Dios. Okay, entonces mire el Salmo 103, es un salmo mesiánico. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuchen esto, no olvidemos los beneficios de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y los beneficios es
por herencia, por ser hijos de Dios, hablando de la sanidad, es salud. Salud. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Este versículo 7, bien interesante, porque Dios a Moisés le reveló sus caminos, pero al pueblo de Israel sus obras. ¿Por qué al pueblo de Israel sus obras? Porque el pueblo de Israel estaban aterrados con las obras de Dios en el monte Sinaí. O sea que el pueblo de Dios conocía las obras de Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Nosotros estamos ahora en la posición esta de Moisés, pero en otro pacto, de que conocemos los caminos de Dios. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escuchen este versículo 8. Lento para la ira. Hay muchos hermanos ahora de que todavía piensan que Dios todavía está con ira. La ira de Dios es durante el tiempo de la ley. La ira de Dios terminó con la destrucción y el término de la ley. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 1, se va a encontrar de que ahí está el fin de la ira de Dios, hablando de la destrucción del templo, la destrucción de todo el sistema religioso, de toda la ley. Ahora Dios ya no tiene ira. ¿Qué es lo que hizo? En vez, Él envió a su Hijo. Ahora, dice, porque de tal ira tuvo Dios que envió a su Hijo. ¿Eso es como dice el Señor? ¿Como dice la palabra? Porque de tal ira tiene Dios que envió a su Hijo. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo ha sido tan malo, podríamos decir, tan pecaminoso en aquel tiempo cuando envió a nuestro Señor Jesús como es el día de hoy. La maldad es igual, pero si Dios hubiese estado con ira, Él no hubiese enviado a su Hijo en amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene amor para el mundo, porque ese es su regalo de Dios al mundo, porque Él quiere que el mundo se salve por medio de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El versículo 9 dice, escuchen esto, no contenderá para siempre, hablando de Dios, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. O sea, de que va a haber un momento en el cual ese enojo va a terminar. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Se dan cuenta? Aquí, si vamos a lo que leímos en el Deuteronomio 28, acerca de las maldiciones, si es que aquí el rey David no está hablando de esa ley. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, se dan cuenta de la diferencia que hay. David está viviendo en el tiempo de la ley y la ley está vigente y están
desobedeciendo el pueblo de Israel. Pero aquí dice el rey David dice de que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, cuando en realidad el resultado debería ser iniquidades, ¡pum!, castigo, ¿me entiende? Pero esto es algo que el rey David mira en el futuro, y esto es lo que pasó con él, porque él estaba viviendo en este tiempo. Eso no quiere decir de que David estaba exento de la ley, él tenía que obedecer la ley, pero dentro de su relación con Dios, él conocía el corazón de Dios, y él caminaba de acuerdo al corazón de Dios. Antes del nuevo pacto, pero él ya vivía de acuerdo del nuevo pacto que iba a venir en el futuro. Hay otro pasaje, mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, es un paralelo a este pasaje que acabo de leer en el Salmo 103. El Romanos 4. Esto es lo mismo. Aquí el apóstol Pablo está hablando lo que el rey David dice en ese salmo. Empezando el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se dan cuenta? Porque si es justificado Abraham por las obras, y muchos acá nosotros en el nuevo pacto estamos tratando de justificarnos por nuestras obras, por lo que nuestra obediencia, y cumplimos con todo lo que dice Dios, entonces se convierte obras. Pero eso no quiere decir de que esas obras son inútiles y son vanas. No, tienen significado, pero no es por la cual uno es salvo o vive, sino que es la consecuencia y el resultado de nuestra relación y nuestra comunión y nuestro amor por Dios. O sea, es tener al revés. O sea, en vez de los caballos tenemos la carreta al frente. No vivimos por obras, vivimos por fe, vivimos por esa relación que tenemos con Dios. ¿Okay? Entonces sigue diciendo en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, estamos tratando de vivir por obras. Si tratamos de vivir por obras, estamos esperando una remuneración. En este caso, si lo llevamos a la sanidad, okay, entonces voy a atender a todas las reuniones para que el Señor me sane y me mantenga sano. Entonces ya no es gracia, sino es una deuda que Dios tiene con uno para darnos sanidad. Nosotros no vivimos de acuerdo. Eso es como vivía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Ok? Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón. Ladies, aquí el varón solamente está apuntado, no las mujeres. No, este es para todos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que cuyo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que
todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. ¿Qué es lo que se está refiriendo acá? Dice, está hablando acerca del nuevo pacto, está hablando acerca del reino de Dios, está hablando acerca de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, como hemos aprendido, empezó con la circuncisión, en otras palabras, con judíos, y luego los que ahora somos gentiles, formamos parte de esta familia. Y ahora dice de que bienaventurado el hombre que sus pecados no les son inculpados. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo ha pagado todos nuestros pecados. Y cuando Él ha perdonado y pagado todos nuestros pecados, y la consecuencia y los efectos del pecado es la enfermedad. Entonces, ahora nosotros, ¿cuánto tiempo me queda? Ahora nosotros, mis hermanos, esto es lo que quería compartir al comienzo. Cuando empezamos a hablar acerca de sanidad, entonces nos vamos al libro, a Isaías 53, en donde nos habla, y es claro, y es el fundamento, y es muy cierto. Y eso podemos ver a través de esa profecía del profeta Isaías acerca de nuestra sanidad, que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Y todo es pues en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero cuando hablamos de este capítulo, escuchen, estamos hablando cuando estamos enfermos o cuando estamos pasando por una enfermedad. Tendemos a llamar y decir, no, por las llagas de Cristo he sido sanado. Y está bien, es 100%. Pero lo ideal es de no estar enfermo, porque si estamos en el reino de Dios, hemos sido redimidos de todo eso. Y nuestro caminar es no de esperar a estar enfermos para empezar a llamar y declarar ese capítulo 53. Lo ideal en el reino de Dios y como herencia de hijos de Dios es de andar en perfecta salud. Y esta perfecta salud la podemos vivir en relación, en esta intimidad que tenemos con Dios, porque ahora no estamos tratando de leer la cantidad de versículos en la Biblia, o estamos atendiendo al servicio, estamos haciendo todas estas obras para mantenernos en buena relación con Dios y podamos vivir en salud. Esa no es nuestra forma de vivir. Eso es como estaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Nosotros ahora vivimos en esta intimidad, en esta relación íntima que tenemos con Dios. Y todo lo que hacemos en el cuerpo de Cristo es porque somos impulsados y caminamos por amor, porque somos amor. Y cuando hay esta relación íntima con nuestro Dios, Dios en su gracia y en su poder mantiene este cuerpo en salud. Y no esperar a que tengamos una enfermedad para decir, por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Es cierto eso, pero no esperemos a llegar. Más bien mantengamos esta relación íntima con Dios. Mantengamos porque buena salud no depende de cuántos versículos tiene usted. Buena salud, en mi forma de ver, depende de tu relación, porque es una relación de amor. Es reconocer en dónde estás. Miren, vamos a leer tres pasajes. Vayamos primeramente a Primera de Pedro. Primera de Pedro, esto ya lo hemos leído, pero quiero que ustedes también lo vean porque esto ya lo conocemos, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto ya lo conocemos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta? Está haciendo la comparación de que quién es, eres pueblo de Israel antes y quién es ahora el nuevo de Israel de hoy. Hablando de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Entonces, antes estábamos acá, míreme, porque esto yo lo he ilustrado en varias ocasiones. Aquí estábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Y por favor visualicen, porque esto es importante para cuando en nuestro diario vivir. En esta posición estamos en las tinieblas, que dice en este versículo 9. Estamos en las tinieblas. Aquí están las enfermedades. Aquí están las dolencias, aquí está el cáncer, aquí está la hepatitis, aquí está la... ¿Qué otras enfermedades hay? Un montón de enfermedades. ¿Okay? Aquí están todas las enfermedades, aquí están todas las obras de la carne. ¿Okay? Aquí están todas las maldiciones que habla Dios ahí en el Antiguo Testamento, están todas acá. Okay. Dice que hemos sido trasladados a su luz admirable. Aquí en esta posición es el reino de Dios, es la iglesia de Cristo, es la nueva Jerusalén. Aquí estamos viviendo como en el cielo y en la tierra. Eso lo vamos a leer en un momentito en Isaías. Okay. Aquí hay salud. Aquí ya no hay más dolor, no hay más lágrimas. Aquí hay gozo y hay paz. ¿Me entienden? El nuevo cielo y la nueva tierra. Y todo es por fe. ¿Ok? Entonces, ese es un versículo. Vayamos al otro. Colosenses. Colosenses capítulo 1. Esto ya lo hemos visto anteriormente otra vez, pero lo estamos repitiendo. Colosenses capítulo 1. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿ok? Nuevamente, de todas las enfermedades, de todas las dolencias, de todas las maldiciones, de todas las obras de la carne, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de la potestad de las tinieblas, refiriendo del poder del enemigo, con todas sus consecuencias, el poder del pecado, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, en el reino de su amado Hijo, ahora vivimos, ¿okay? En este nuevo cielo, en esta nueva tierra, donde no hay nada de esas enfermedades, ¿okay? Porque esas enfermedades que vivíamos nosotros en esa posición espiritual, esa condición espiritual en la cual nosotros estábamos, es la consecuencia de la caída del hombre. No es consecuencia de desobedecer la ley de Moisés, como era el pueblo de Israel. Nosotros no estamos bajo condenación sobre la ley de Moisés porque nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Nosotros sufrimos estas consecuencias del poder de las tinieblas, del poder en el espíritu el espíritu de pecado y de muerte que habla Romanos 2. Romanos 8:2 dice de que el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del poder del pecado y de la muerte. En esta posición es donde opera el poder del pecado y de la muerte, con todas sus consecuencias, que es la consecuencia de la caída del hombre. Pero dice en Colosenses de que el Señor me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no más, espíritu, alma y cuerpo, está sujeto a las condiciones de esa posición. Ahora yo estoy por fe y por la obra de nuestro Señor Jesús. Esta es mi posición. Entonces esto tengo que tenerlo presente siempre.
¿Ok? El otro pasaje, Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. Aquí Pablo, el Señor Jesús le habla a Pablo acerca del ministerio que le está dando a él. Y el Señor Jesús le dice, empecemos del versículo 16, le dice el Señor Jesús en el versículo 15, a Pablo el apóstol. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y escuchen, y herencia entre los santificados. O sea, esta posición en la cual nosotros estamos, todos los beneficios, y es por eso que el rey David dice en el Salmo 103, bendice mi alma a Jehová y no te olvides todos sus beneficios. Todo lo que Dios ha obtenido por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, ahora esta es nuestra posición y por fe estamos viviendo en buena salud, en salud divina, por la gracia de Dios. No tratemos de estar tratando de vivir en esta posición por obras, ya estamos, creámoslo por lo que Dios ya ha hecho. Ahora, estamos acá y bíblicamente no debería haber nada. Pero sí hay, ¿sí o no? Pero debería haber o no. No debería haber. Si lo vemos por medio de la fe y por medio de la obra de nuestro Señor, si somos realmente, tenemos esta revelación, ¿debería haber o no debería haber? No debería haber. Pero hay, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Okay. Y esto es importante porque si sabemos de que no debería haber por nuestra herencia, tenemos que plantarnos firme. Pero reconocemos de que hay. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay? Cuando está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Usted se pone a llorar? ¿Se queja ante Dios? Señor, por cómo tú has permitido, Señor, esto, Señor. ¿Por qué has permitido al diablo que ponga estas cosas sobre mí, Señor? Me has maldecido. ¿Qué me quieres? Esto es algo típico. ¿Qué me quieres mostrar con esto, Señor? No le digas, Señor, esto, porque el Señor nos está mirando y decimos, ¿qué te quiero mostrar con esto? Te estoy mostrando que eres una nueva criatura en Cristo, que tú estás sana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si es que está ahí, mis hermanos. No debe estar ahí, pero si es que está ahí, practique su fe. Ponga en práctica su fe. Señor, tú has dicho en tu palabra de que Cristo
se ha llevado todas mis dolencias en la cruz del Calvario. Por sus llagas yo he sido sanado, Señor, y yo me declaro sano en el nombre de Jesús. A pesar de que todavía mi cuerpo está pasando por estas cosas, siento en mi cuerpo, no lo puedo negar, pero Señor, tu palabra me dice de que yo soy sano. Ahora por herencia tuya, Señor, ahora que estoy plantado en tu reino, Señor, yo obtengo y recibo por gracia, Señor, y pongo mi fe en tu palabra y no en lo que yo veo, porque no ando por vista, sino por fe. Cuando usted empieza a caminar en esto y se hace parte suya de su caminar, usted va a empezar a ver la evidencia de su fe en su cuerpo. Usted va a ver la evidencia de su fe que Dios, de la obra que Él ha hecho en su cuerpo. No se ponga a quejar, no se queje y venga ante Dios, al Señor, quejándose de lo que ha ocurrido. El Señor quiere que pongamos en práctica nuestra fe, porque Él ya nos ha dado toda la fe necesaria para poder andar en salud. Pero escuchen, esta salud lo vamos a llegar a gozar porque es parte de nuestra herencia. No tenemos que obtenerla, no tenemos que ganarla a través de las obras, porque si no sería deuda. Dios sería deudor con nosotros de, entonces tú me has obedecido tanto, entonces yo te voy a dar buena salud. No, eso no es herencia por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, por fe. Lo único que va a fortalecer esto no es obras, pero su intimidad con Dios, ese amor, esa relación que usted tiene. Y eso no es obras, no es por las obras, sino es por esa relación, ese amor que usted tiene por Dios. Cuando usted va a orar, por ejemplo, en las mañanas, cuando vamos a nuestro lugar secreto, no lo hacemos, ahora tengo que cumplir con ir al Señor y orar. Eso no es, yo voy ahí porque deseo estar ahí. Yo voy ahí porque siento el llamado del Señor, siento que esa es mi posición en donde el Señor me llama a estar en comunión, cara a cara, face to face with Him. Y se van a dar cuenta, si esa es nuestra vida, nuestra relación, nuestra intimidad, conociendo su palabra, no por obras, sino porque usted lo quiere conocer más a Él. Usted sin darse cuenta, usted está viviendo en esta posición. Está viviendo en esta posición y cada vez que se manifiesta algo en su cuerpo, usted por fe viene y usted empieza a vivir en esa salud. Yo tengo en mi cuerpo, ¿ok? No lo niego. Y esa es mi forma de actuar. Y escuchen, si es que usted tiene que ir al doctor, vaya al doctor. No es un pecado no ir al doctor. Usted no está violando su relación con Dios de no ir al doctor. Vaya al doctor. Pero también ejercite su fe. Y ponga su fe en lo que Cristo ha hecho. Y usted se va a dar cuenta de que cada vez va a ir menos al doctor. Ponga en práctica su fe. No, obviamente no queremos que los doctores se mueran de hambre, porque si no van a estar trabajando de limpiadores. Pero queremos vivir de acuerdo a nuestra posición, quienes somos como hijos de Dios. Amén. Y el Señor, escuchen, el Señor ha hecho todo para que nosotros podamos vivir en esta posición. No como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino como el Nuevo Pacto. Estamos viviendo el cielo en la tierra. Estamos viviendo en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Amén. La próxima semana vamos a entrar en algo más práctico. ¿Okay? Vamos a ir al Nuevo Testamento, conociendo ya nuestra posición. Vamos a ir un poco más a lo práctico y vamos a orar por sanidad. ¿Okay? Y nosotros tenemos que crecer en esto, porque existe la enfermedad en el mundo, existe, y nosotros como hijos de Dios necesitamos crecer y reconocer qué autoridad tenemos nosotros para poder caminar y manifestar la gloria de Dios en este mundo. Amén. Amén. Ok. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por el testimonio de nuestro hermano Julio, por lo que tú estás haciendo en su vida, por la sanidad en su cuerpo, Señor. Gracias, Señor, oramos por aquellas peticiones de oración, Padre, que recibimos por medio de los chats,
Señor, en el nombre de Jesús, declarando tu poder sobre cada enfermo, Señor, en todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad en todos nuestros cuerpos, Señor, de tu cuerpo de Cristo. Y hablamos sanidad, Señor, porque esa es nuestra herencia. Señor, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la victoria y podemos gozar, Señor, esta vida en buena salud. Gracias, mi Dios, para el nombre, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Ok, gloria a Dios.